Yeah. Yes, this is island. Island because this middle in the water, this lake. So Sultan from here to harbor number 1 and number 2 by boat from here. Traditional toilet. Only for no water ya, only traditional. Namanya jumblang. Jumblang. Para español. Tiwan, Pak. Español también. Boten. Boten. Tiwan. Dan ini terakhir dipakai tahun 1800, jadi sudah sekitar 200 tahun tidak digunakan lagi. Perfecto! Perfecto! ¿Ves? Ya está. Justo cuando tenía 999 templos, la chica se enteró, pero no quería casarse con ese hombre. Y la chica hizo trampa, pues se enfadó mucho y convirtió a esa chica en el último templo que faltaba. Candi Prambanan. El templo que nos vamos ahora. Vamos a ver. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Oke teman-teman, sekarang kita keluar dari Keraton Jogja. Mobilnya udah nunggu di depan. Aquí te das por abajo y por arriba. Teman-teman, sekarang kita mau ajak keluarga dan teman-teman ke Taman Sari. Ini luasnya 10 hektar. Dibangun luasnya 10 hektar, tapi nggak tahu sekarang tinggal berapa hektar. Ini dibangun tahun 1753 kalau saya nggak salah. Yang biaya pembangunannya kalau saya nggak salah dulu Bupati Madiun kalau nggak salah. Kelanungan. Pemandu Spanyol wonten, Pak? Todavía el sultán era hindú. Pagi, Pak, Sugeng Enjang. A mí me acuerdo que había una zona de hombres que era a la izquierda y una zona de mujeres que era a la derecha. Y luego el sultán iba a hacer una visita ahí a las mujeres. ¿no? Sí, iba donde las mujeres. Cuando hacer el dinero es desde de una zona en Madiun, una zona como se llama como regiones, ¿no? Sí. Y no en esta región durante hacer esto no pagar impuesto porque todo el dinero para hacer para esto. construir esto. Sí. Y mira ahí el bicho este, que era la Esto es de la sabiduría, es un dios protector. Los sultanes aquí todavía eran hindús. Sí, este es el símbolo de hindú, pero qué nombre, qué de esto no lo sé. Hello, okay, thanks. Nanti yang beleweh, Pak. Pero la zona Y la Sultan también cuando bañar hasta aquí, antes. Ah, se bañaban aquí. Las mujeres, sí, de palacio. Han dicho si eran. Sepertinya di area ini butuh tour guide. Kan di sini tour guide-nya lokal ya teman-teman. Kayaknya bagus kalau di setiap di sini itu ada yang bisa menguasai satu bahasa dari negara tertentu. Ini misalnya sekarang kita bawa orang-orang Spanyol dan kita sebenarnya mau pakai tour guide. Walaupun saya juga bisa menjelaskan, cuman tour guide lokalnya nggak ada yang bisa bahasa Spanyol, bisanya bahasa Inggris. Jadi untuk yang di Taman Sari ini saya nggak pakai tour guide dan di sini tour guide-nya bayarnya seikhlasnya. Sayang banget andaikan ada yang bisa bahasa Spanyol, pasti kita akan pakai jadi bisa menjelaskan lebih detail lagi. ¿Cómo se llama una de voto. no una partido de ¿cómo se llama Partido papá? político. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Partido político. Partido político, esto. Una de estas. Hay mucha aquí, muchísima. tipo de todo, ¿no? Sí, sí,
competition de Jasmine, after they bring here to set the Para arriba. Sami-sami. Sami-sami. Jangan sami-sami. Naik. Uy, qué bien se está aquí. Y la chica Aquí con el aire. de hacer 1000 templos en una noche. Aquí se está. Panas tapi untungnya hari ini mataharinya nggak panas ngentang-ngentang. Era un chico que se enamoró con una chica, pero la chica le dio un reto y el chico tenía que hacer 1000 templos en una noche. Y entonces habló con el diablo y le hablaron todos los diablos y les ayudaron a hacer los templos. Y justo cuando tenía 999 templos, la chica se enteró, pero no quería casarse con ese hombre. Y luego usó su vestido, unos vestidos que brillan para asustar. Y entonces los gallos pues gritaban porque pensaban que ya era de día, entonces asustaron a los diablos y luego se fueron y entonces el chico ese ya no podía hacer los 1000 templos y entonces como se enteró de que la chica hizo trampa pues se enfadó mucho y convirtió a esa chica en el último templo que faltaba. ¿Y cómo se llama ese templo? Chandi Prambanan. El templo que nos vamos ahora. Que vamos a ver. Muy bonita. Yo, pues. Mi Vicente baja pero yo soy torpe. Ojo, Tienes que bajar ocupado. Biar nggak jatuh, kalaupun jatuh nggak terlalu bahaya kalau kita menghadap ke depan. Ini adalah tips dari kakak ipar saya kalau turun tangga. Berada di luas tanah 10 hektar. Awalnya, saya nggak tahu sekarang tinggal berapa. Dan ini dulu adalah taman, kemudian tempat pemandian putri dan keluarga kerajaan lah. Dibangun tahun 1700-an, 53 kalau saya nggak salah, terus selesai 1758 apa 50 berapa gitu. Dan ini terakhir dipakai tahun 1800, jadi sudah sekitar 200 tahun tidak digunakan lagi. Untungnya kemarin waktu gempa besar di Jogja itu tidak roboh-boh gitu, jadi masih bisa kita nikmati sampai dengan sekarang. Keluarga saya di sana seneng banget bisa melihat Taman Sari ini. Dan lebih senangnya lagi karena cuaca hari ini tidak terlalu panas, teman-teman. Nanti kita tanya bagaimana impression mereka terhadap Taman Sari ini. Dan setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat wisata yang lain. Oke teman-teman, sekarang kita keluar dari area sini. Sekarang kita menuju yang sebelah sini. Cuidado con la cabeza. Makasih Mbak. Makasih matur nuwun. Esta puerta es chula, Sí. Es muy chula. Teh pucuk, mineral ada? Así se mueven todos. Dilo. ¡Ay, cerveza! ¡Cerveza! ¿Ves? Sí, está. He hecho cerveza. Yo no recuerdo. ¿Dónde es? Valencia. Una pregunta para el español. Tiwan, Pak. ¿Español también? Boten. Bota. Tiwan. ¿Dari mana, Pak? Kalau mereka dari Spanyol, saya juga tinggal di Spanyol. Oh, sí. Hola, amigo. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Todo perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien. 30 casas. Ayudar de jefe de Facebook. Ah. Mira, Mark Zuckerberg, sí. Mark Zuckerberg.
2014 venir aquí. Esta foto ahí. Rafael, ¿qué te parece? Muy ¿Chula? curioso, sí. Muy bonito. La casa local. Estoy muy contento de haber venido de haber conocido a tu madre, a tu hermana. Ya. Estoy muy contento. Tak di mapnya biar jelas gitu. Kenapa kok menjadi rumah, kenapa ada map ini. Y estaba aislado. Estaba en la mezquita y aislado con agua, protegido con agua. Iba con barquita o pasaba aquí con agua. Este le dais propina, ¿no? 50. Ah, vale. Guay. Ya. Y no tocate, ¿no? La mitad del salmón también es This is traditional toilet. Traditional toilet? Only for Sultan family. Only for man. For Traditional toilet. For Sultan, vamos a mirar cómo es. this man for Man and woman. no water ya, only traditional. Namanya Jumblang. Ya, no water. Kita sedang melihat toilet zaman dulu. Ini yang untuk laki-laki sebelah sini, sebelah kanannya untuk perempuan. Tapi ini nggak ada airnya, teman-teman, dan sudah nggak digunakan lagi. Ya, ini dipakai untuk keluarga raja, untuk Sultan. Keluarga raja, tapi termasuk keluarga raja tahun 1758. 1 sama 2. Iya. Sultan Itu 1. dibangun, Taman Sari dibangun selama 7 tahun. Jadi semua bangunan itu selama 7 tahun. Arsitektur Portugis. Portugis ya, saya baca orang Portugis. Yang membiayai orang Madiun Itu ya. Orang Madiun karena berjasa diberi gelar Demang. Ya. Nah, kalau orang Jawa kan lidahnya kan kesleo. Nah, Portugis itu Tegis, namanya Demang Tegis. Demang Tegis Portugis. Karena berjasa. Esa es la puerta de mezquita antes por ahí. La mezquita, esa puerta está aquí. La puerta del edificio donde íbamos a entrar. Oh, 3 berarti. Yang under tower semua private pool. Nah, Oh, soalnya kan Sultan many concubine ya, ada beberapa sih, ada 20 lalu nanti berendam di sini. Nah, itu fungsinya menara itu from tower and then Sultan choose. Banyak lihat kamar tidur. Nah, Ya. kepilih itu masuk kamar tidur making love. And then after making love swam together di. Esta Chile. ¿Quieres Chile? No. Que antes aquí es como lake, ¿cómo se llama lake? Lago. Antes es el lago. Sí, antes sí. Entonces para hacer para agua es muy fácil aquí. Iya keluar. Panas. This underwater long time ago ya. This is island because this middle in the water, this lake. So Sultan from here to harbor number 1 and number 2 by boat from here. In here not so long, maybe Sultan 7 days, 10 days, because only for relaxation, and then after finish relaxation, go back again to palace. Él venía en bote hasta aquí, subía, Todo es agua, antes no hay casa. subía por aquí, pues, y arriba. ¿Qué es Michelle? Exit, keluar. Estaba horrible, pero ahora sí que hemos probado bastante. Atuna. Kita masih di area Taman Sari nih teman-teman, dan sekarang kita mau keluar. Kita sudah sekitar 1,5 jam, cuman mohon maaf saya tidak bisa selalu on-kan video karena ngobrol sama keluarga, menjelaskan ini itu sama keluarga agak susah kalau semua momen dibikin video. Oke? Agak itu sih.
Oke, thank you. Thank you. Gracias por Terima todo. kasih Mas. Hati-hati. Matur nuwun, Pak. Teman-teman, kita sudah keluar dari Taman Sari dan kita mau minum. Matile ada di belakang. Matile. Uno la mesilla y otro.